¿Por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Esta pregunta ha resonado en los corazones de las personas a lo largo de la historia. Nos enfrenta al dolor humano en todas sus formas, tragedias personales, desastres naturales, enfermedades y pérdida. Cuando experimentamos sufrimiento, parece natural preguntarnos por qué un Dios que se describe como bueno, justo y amoroso permite tanto dolor. Aunque la Biblia no ofrece una respuesta simplista, nos da claves profundas para reflexionar y encontrar esperanza en medio del sufrimiento. El sufrimiento, según las Escrituras, tiene sus orígenes en el quebrantamiento del mundo. Desde el Génesis, se nos dice que la creación fue originalmente buena y perfecta. Dios creó al ser humano a su imagen, dándole la capacidad de elegir libremente. Sin embargo, con esa libertad vino la posibilidad de rebelión, y cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo. Este acto de desobediencia no solo afectó a los seres humanos, sino también a la creación misma, trayendo consigo el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. El apóstol Pablo lo describe en Romanos 8, donde dice que toda la creación gime como en dolores de parto, esperando su redención. Pero este panorama no responde del todo al porqué. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué simplemente no elimina el sufrimiento? Es aquí donde la Biblia nos invita a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. El sufrimiento no es algo que Dios ignora o del que se desentiende. En la historia bíblica, vemos repetidamente cómo Dios se involucra en medio del dolor humano. Desde el clamor de los israelitas en Egipto hasta los lamentos de los salmistas, Dios escucha y responde. Sin embargo, en lugar de eliminar todo sufrimiento de inmediato, camina junto a nosotros a través de él, transformando el dolor en algo que puede tener propósito. El ejemplo más claro de esto es Jesucristo. Dios no se mantuvo distante ante el sufrimiento humano, sino que entró en nuestra realidad a través de su Hijo. Jesús experimentó hambre, cansancio, rechazo, traición y finalmente, una muerte cruel e injusta en la cruz. Si alguna vez nos preguntamos si Dios entiende nuestro sufrimiento, solo necesitamos mirar a Jesús. Él es el Dios que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, y se conmovió al ver a las multitudes como ovejas sin pastor, y que clamó en el momento más oscuro, «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Sin embargo, la cruz no es el final de la historia. En la resurrección, vemos que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. La victoria de Jesús sobre la tumba nos asegura que el sufrimiento es temporal y que hay una esperanza final para aquellos que confían en Él. Aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas en esta vida, la Biblia nos anima a confiar en que Dios está obrando incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En Romanos 8:28, se nos promete que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es un recordatorio de que Dios puede redimir incluso las situaciones más dolorosas para cumplir sus propósitos. Otro aspecto importante es que el sufrimiento puede moldear nuestro carácter y ayudarnos a crecer espiritualmente. En Santiago se nos anima a considerar como gozo las diversas pruebas porque producen paciencia, y esta, a su vez, nos lleva a la madurez. Aunque esto puede ser difícil de aceptar mientras estamos en medio del dolor, muchas personas pueden mirar hacia atrás y reconocer que el sufrimiento los transformó de maneras que nunca imaginaron. La fe se fortalece no en la ausencia de problemas, sino al aprender a depender de Dios en medio de ellos. El sufrimiento también nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de esperanza en algo más allá de este mundo. Vivimos en una era donde muchos buscan la felicidad y la comodidad como fines últimos. Sin embargo, el sufrimiento nos confronta con la realidad de nuestra fragilidad y nos dirige hacia Dios, quien ofrece consuelo y propósito en medio del dolor. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Aunque estas verdades ofrecen consuelo, no debemos ignorar la realidad del sufrimiento en nuestra experiencia diaria. En lugar de buscar respuestas fáciles, estamos llamados a ser como Jesús, quien mostró compasión y actuó en medio del dolor humano. El Hijo de Dios sanó a los enfermos, consoló a los afligidos y restauró a los quebrantados. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser sus manos y pies en este mundo, ayudando a aliviar el sufrimiento donde sea posible y ofreciendo esperanza a quienes la necesitan. Finalmente, la Biblia apunta hacia un futuro donde el sufrimiento será completamente eliminado. En el Apocalipsis, se nos promete que Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos, y no habrá más muerte, llanto, clamor ni dolor.
Esta esperanza final nos asegura que el sufrimiento no será eterno y que aunque ahora enfrentemos pruebas, llegará un día en que todo será restaurado. En última instancia, la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento no tiene una respuesta sencilla. Sin embargo, a través de las Escrituras vemos que Dios no es indiferente al dolor humano. Él nos acompaña en medio de nuestras pruebas, nos ofrece consuelo y propósito, y nos da la esperanza de una restauración final. Aunque el sufrimiento sigue siendo un misterio en muchos aspectos, podemos confiar en que Dios está obrando incluso en medio de nuestras circunstancias más difíciles, guiándonos hacia un futuro donde el dolor será solo un recuerdo distante. Comparte este mensaje con quienes también quieren fortalecer su fe. Síguenos y que Dios te bendiga y el Espíritu Santo te guíe siempre.